Buenos días a todos y todas. Y, en primer lugar, muchas gracias a Marga por proponerme y a los demás por invitarme a asistir a esta comisión sobre fracaso escolar. No es frecuente que a personas que trabajamos directamente en los centros y en los centros de primaria y de secundaria se nos considere personas expertas para hablar de estos temas, cuando en realidad yo creo que somos los docentes los que tenemos la experiencia y somos los que conocemos realmente el problema. Bien, me han dicho que tengo que hablar aproximadamente 20 minutos, entre 20 minutos, media hora, me ha dicho la persona de referencia. No sé si será posible que pueda comentar todo lo que tengo que comentar en ese tiempo, pero lo intentaremos y si no, luego en el turno de preguntas podemos avanzar un poquito más. Me gustaría empezar mi intervención haciendo una pequeña reflexión sobre el tema del fracaso, que considero completamente necesaria. Cuando hablamos de fracaso escolar, y esto supongo que ya lo hemos oído un montón de veces, pero no está de más volverlo a decir, cuando hablamos de fracaso escolar normalmente estamos hablando de que fracasan los alumnos. Con esto estamos cometiendo una tremenda injusticia, pero no solamente estamos cometiendo una tremenda injusticia, sino que además que yo creo que como el lenguaje condiciona absolutamente las intervenciones de las personas, en la propia estructura, cuando hablamos de fracaso escolar, estamos ya previendo un diagnóstico y unas actuaciones que no son las correctas. Por eso, yo quería pararme en primer lugar en este elemento de reflexión. Cuando hablamos de fracaso escolar estamos hablando de rendimiento, estamos hablando de resultados, estamos hablando de conflictos. Voy a dejarles a todos ustedes un paquete de documentos, entre ellos este Power, otro Power más con toda la experiencia de mi centro y varios documentos alternativos de congresos de MRPs para que tengan material suficiente para analizar el tema. Lo digo por si no quieren estar tomando notas, ¿de acuerdo? Bien, entonces decía, al hablar de rendimiento escolar tenemos que matizar muy bien de qué estamos hablando. Hablamos de resultados finales, hablamos de rendimiento de los alumnos, hablamos de los conflictos que se establecen en la escuela, y ahí me gustaría pararme solamente un segundo con estas preguntas para matizar la variedad de problemática que vivimos en los centros en relación a este tema. ¿Fracasa el que no entiende? ¿Fracasa la que no puede comprar ni libros ni libretas? En este año escolar, en cada uno de los cursos de secundaria que yo doy, que son entre 4 primeros y 2 segundos de secundaria obligatoria, una media de 4 alumnos por aula no tienen libros ni libretas, ni posibilidad de pagarlas, porque el Ayuntamiento de Buñol en este momento no tiene liquidez y, por lo tanto, servicios sociales no puede pagar los libros. ¿Fracasa el que no va limpio? ¿Fracasa la que tiene deficiencias físicas o mentales? ¿Fracasa el inmigrante de centro de menores? En Buñol tenemos una residencia comarcal de menores, en este momento ocupada por inmigrantes marroquíes entre 14 y 18 años. ¿Fracasa el que no conoce el idioma? ¿Fracasa la que no tiene padre, madre o está en gresca permanente? ¿Fracasa el que es más lento? ¿Fracasa el acogido o el adoptado? En Buñol hay muchísimos niños adoptados y acogidos. ¿Fracasa el que no lleva el mismo nivel que los demás? ¿Fracasa el que no ve a sus padres porque trabajan en exceso? ¿Fracasa el que es maltratado? Tenemos también casos de maltrato. ¿Fracasa los que tienen a su padre en la cárcel? También tenemos casos. ¿Fracasa el que suspende los exámenes? ¿Qué mide un examen? ¿Fracasa la que repite? ¿Fracasa el pobre? ¿Fracasan los que tienen otras culturas, gitanos? ¿Fracasan el sensible, el que no es sumiso? ¿Fracasa el que es expulsado sistemáticamente a ese aula llamada de convivencia en la que va a estar mirando las paredes? ¿Fracasa la que abandona? ¿Fracasa el que no titula? Todo esto que pongo yo aquí, niños y niñas gitanas de otras culturas, sordos, de necesidades educativas especiales, con trastornos de hiperactividad, con síndromes como Asperger, con espina bífida, niños con ansiedad, niños y niñas desmotivados, sin expectativas, con familias que no saben o que no pueden ayudarles, niños y niñas violados, abandonados, sin referentes y sin pautas de conducta. Esta es la diversidad, la desigualdad que hoy por hoy tenemos en los centros de infantil, de primaria, de secundaria y en los institutos. Esta es la realidad de la diversidad, no del fracaso. Yo cuando he venido a hablar con ustedes he puesto un título, que es trabajar contra la desigualdad en la escuela.